Vengan más para frente, por favor, cuando coman todos sus lunch, Muy bien, entonces vamos hoy a navegar al mundo de la bioética y de la ética. Entonces, para empezar nuestra clase, quiero una lluvia de ideas, cosas que nosotros ya estamos manejando, lo que es la ética médica y la bioética. Aquí hay una pequeña y gran diferencia entre la ética y la bioética. Nosotros en nuestro día a día a veces falamos, nossa, fulano tem moral, nossa, o médico não tem ética. ¿Qué estamos diciendo ahí entonces? ¿Cuál sería esa diferencia de la ética y de la bioética? Le quiero escuchar al mineiro ahí. ¿Yo? Sí, no nos importa si nos equivocamos, estamos acá para aprender, ¿verdad? Es importante hacer esta diferenciación entre la ética y la bioética. Vamos a escuchar. O sea que la ética y la moral, por ejemplo, ¿verdad? No meu entendimento, a ética médica seria mais voltada para o pessoal, né? Do profissional. Se ele segue os protocolos, se ele faz certo, né? Dentro ali do que é para ser feito. Já a bioética, ela parte para a vida, né? Bio siempre de vida, ¿verdad? Sí. Isso. Muy bien. Se os protocolos estão ali também corretos, né? Se vai ser prejudicial ou não. Muy bien, excelente. Né? Mais voltado para a vida. Gabriel, ayudar un poco a presentar qué más podemos decir acerca de la ética y de la bioética. Está excelente lo que el compañero dijo, ¿verdad? Muy bien, para despertar un poquitito, ¿no? Para que no se me duerman. Eu concordo com o Jair 100%. ¿Sí? Infelizmente, não está desenvolvendo. Bueno, a ver muchachos, vamos a ver. Vamos a colocarle un plus de amor a lo que dijo el compañero, de la ética médica y de la bioética. Vamos a suponer, yo tu paciente, de repente hiciste algo, un procedimiento, como somos foqueros, ahí de repente fala con otro ciudadano, ¿y dónde está la ética así como dijo el compañero? Hay ciertos protocolos, por ejemplo, ustedes los médicos, que pueden consultarse entre ustedes los profesionales. Salió de ahí, como decía el Setichado, no se puede hablar, no se puede divulgar por más que sea alguien allegado. De repente puede huir ciertas informaciones que puede afectar a tu paciente, ¿verdad? Hay ciertos tipos de enfermedades, el sigilo médico que no se puede romper sobre hipótesis alguna. Claro que hay consulta entre ustedes que pueden hacer, ¿verdad? ¿Y dónde está la bioética y la moral? También sería más nuestro comportamiento, ¿verdad? Ustedes, médicos, van a ser vigilados, digamos, por ejemplo, en el ejercicio de su profesión. Va a haber ciertos abogados que se van a especializar en área médica. Cualquier errores le van a querer meter un juicio, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado en la práctica, en el ejercicio de sus profesiones. Por sobre todas las cosas, el secreto profesional. Cosas que muchas veces no se respetan. Y por ejemplo, el paciente se va a sentir constrangido, se va a sentir ofendido si de repente escuchó que el doctor de Maranhão dijo, sabía el escalo que mi paciente fulana tenga cosa. ¿Cómo yo me voy a sentir? ¿Cómo yo voy a confiar más? ¿Cómo me voy a ir a consultar otra vez? ¿Verdad? Son ciertos tipos de cuidados
Claro que en el ejercicio de la profesión van a tener montones de leyes, artículos, donde van a estar investigando, donde van a estar leyendo más acerca de esto, ¿verdad? Por eso que en este amplio se refieren mucho a las conductas profesionales, ¿verdad? Hay ciertos médicos que es mucho más accesible. Por ejemplo, doctora, ¿qué tiene? O de repente un familiar mía está internado y yo quiero saber del estado de salud, pero acá mi doctora de repente viene un pariente y dice, no, solamente al que es más allegado, la doctora me va a dar la información. Porque se sabe, familiares y acompañantes, por ejemplo, Dios mío, hablan por demás, no va a repetir la misma cosa lo que me dijo. Vos se sabe que la doctora me dijo que la fulana, que no, tiene pocas horas de vida y sin embargo no. Una enfermedad terminal, una enfermedad, no sé qué cosa que no tiene cura, se puede estar divagando esos tipos de informaciones y el paciente principalmente se va a sentir mal y ofendido, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día en los hospitales está prohibido sacar fotos, porque esa foto no sabemos en manos de quién va a parar, ¿no? ¿De dónde salió? Entonces también existen estos protocolos, todo cuidado, claro, que el médico puede sacar fotos de un paciente o de una paciente cuando el paciente autoriza, pero generalmente el rostro no es recomendable a que se saque, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, mis médicos, esta materia hoy en día es considerado como si fuera nuestro esqueleto, nuestra columna vertebral para el ejercicio, tanto los hechos humanos y sociales, tanto la buena práctica de la medicina. Para que não haja a invasão de privacidade. Exactamente, esa invasión de privacidad, ese secreto, ese sigilo que nosotros estamos guardando de nuestro paciente, por ejemplo, ¿verdad? Que no solamente en la práctica médica, sino que también en el campo de la investigación. En el campo de la investigación, remontándonos un poquitito más hacia 1600, 500, 600, no sé cuándo, ustedes se recordarán o ya habrán escuchado, por ejemplo, la guerra de los nazismos, de los nazistas, tipo así, ¿no? En esa guerra, por ejemplo, Hitler y sus hombres dicen que hacían experimento es de arrepiar realmente la columna vertebral. Estos también hicieron bajo engaño. ¿Ven? Por ejemplo, hoy en día, si estos, usted o lo que fuere aquí, si van a realizar una investigación, se tiene que tener todos los protocolos de permiso, de información, de consentimiento con el paciente. Si el paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad X, una enfermedad rara, si el paciente no autoriza, yo como investigador no puedo avanzar, no puedo realizar sin el consentimiento del paciente. Hoy en día, si eso se hace, de cadera, el médico, el investigador, el cientista se va a quedar preso, ¿verdad? Porque el paciente le tiene que permitir. Por ejemplo, en esa investigación también, o en ese experimento humano, Mengele, ya lo escucharon hablar, Mengele también es otro, digamos, un tirano, digamos así. Mengele dice que hacían experimento en los niños. Hoy en día, ustedes leyeron histología, ¿no? Listo. ¿Cómo se llamaba ese colorante que ustedes utilizaban para teñir tejidos? Para teñir, para pintar. Hematoxicilina, ¿ves? Esa tinta que hoy en día se utiliza en histología, en el campo de la microbiología, dice que este Mengele pingaba en el ojo de la crianza de los niños para ver qué color
muchos niños quedaban ciegos, perdían, por ejemplo, sus ojos. Imagínense semejante experimento y sin el consentimiento informado. Otro experimento escabroso, vamos a decir, arrepiante, vamos a recordar un poquitito microbiología. Alexander Fleming descubrió qué tipo de fármacos. A ver, Amelita, que está súper concentrada, parece una buda ahí sentada. Vamos a recordar un poquitito. A ver, Gabriel Pensador. Alexander Fleming, qué tipo de fármaco que revolucionó el mundo. Penicilina. Muy bien. Hay también un experimento que se hicieron allá, el experimento de Tuskegee, en una ciudad ya cerca de Alabama. Este experimento, algunos médicos dicen que se pusieron de acuerdo a sabienda de esta revolución de la penicilina que curaba sífilis en aquel entonces. ¿Qué pasó? Había unos cuantos inmigrantes afroamericanos en pacientes negros y eso hoy en día es prohibido. El racismo es delito hoy en día, ¿verdad? Tanto para las personas blancas y negras, el derecho es la misma cosa. No por el hecho de que yo sea negra, se va a hacer todos los experimentos y tengo que callarme, no. Entonces, ¿qué pasó? Había un grupo de pacientes con sífilis. Entonces, este médico llevó más o menos 3 a 4 años el experimento. Quería saber cómo era el comportamiento de esta enfermedad en los sujetos. Inclusive, había embarazadas, Entonces, sabiendo de la penicilina que yo podría curar, entonces bajo engaño también le llevaron que iban a tener seguro social, que le iban a pagar con alimentos y no sé qué cosas, ropa y demás. Era mentira, gente. Fallecieron tantas personas en edad adulta, jóvenes, embarazadas. Después, cuando se descubrió del bendito experimento, el gobierno americano dice que se enteró y le tuvo que indemnizar a esta familia, pero que tarde ya fue, porque muchos ya murieron, fallecieron. Imagínense, si ellos sabían que Alexander Fleming descubrió la penicilina, le podría haber aplicado y podría haber salvado vidas. Son muchos experimentos y hay tantos que se hicieron en el campo violando todos los derechos de la ética médica y de la bioética por sobre todo. Entonces, a partir de ahí nació una nueva ley que se llama Nuremberg, donde trata exclusivamente sobre el consentimiento informado, el permiso, la justicia, y nosotros vamos a estar hablando de todo esto. Cuando el campo de batalla ya de Hitler, nació otro estamento también hacia los derechos humanos. Tenemos también la ley de Belmont. Vamos a ver qué se trata de estas leyes, por ejemplo, donde actúan específicamente hacia los derechos humanos. Anteriormente el derecho se violaba porque yo, el dictador, propongo esto y se tiene que realizar. Pero el ser humano tiene que ser avisado qué es lo que van a hacer conmigo, Entonces, hoy en día, esto en la práctica médica, sino no solamente en la práctica médica, sino también en la investigación, se tiene que informar, se tiene que decir, porque, o si no, como decían unos alumnos de semestre pasado, está peor, como dicen, ¿verdad? Hoy en día, todo cuidado es pobre. Entonces, en este capítulo vamos a abordar ciertos conceptos, definiciones que tenemos que conocer y manejar. No hay necesidad de memorizar cosas que ustedes ya me estuvieron mencionando ahí. Por ejemplo, la ética, estudio del acto humano. O sea que nosotros sabemos por naturaleza
desde que tenemos juicio, sabemos distinguir el bien y el mal, ¿no? Muchas veces a gente que pasa bueno, entonces, y muchas veces hacemos sabiendo que yo voy a dejar, casi que pasa mal, ¿no? Actuamos, parece que tenemos esa malicia por naturaleza, ¿no? Bien, o sea, para perjudicar a otra persona, ¿no? Muy bien, entonces, la ética deontológica o moral profesional es la relación profesional entre médico, enfermera o el equipo profesional. Por ejemplo, paciente tomando en cuenta que la enfermera no solamente es una colaboradora del médico, sino que tiene sus propias competencias. Amandita nos puede decir con mucha propiedad que la enfermera en este campo tiene muchas propiedades, es lo que más tiene relación con el paciente, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. La moral, esto también es lo que considera como si fuera los deberes de la sociedad, como dijo el compañero, que impones algunos códigos o enunciados, ciencia que trata el bien en general, ¿verdad? Cosa que nosotros ya sabemos, ya escuchamos hablar, no es nada extraño. Ahora es poner en práctica, por ejemplo, esto, ¿verdad? Ella chinga esa parte más, va pasando, ¿no? Moral, entonces, son conjunto de normas que regulan el comportamiento de los seres humanos en la sociedad, que son aceptados de forma libre y consciente por un individuo. Generalmente esta palabra moral, no solamente en el campo de la medicina, en la práctica médica, nosotros, fulana de tal no es moral, nosotros que estamos diciendo que se mete con uno, con otro y con otro, no es moral. Muy bien. En el ámbito de la medicina también es la misma cosa cuando sabemos que un profesional no se está comportando como debería ser. Por ejemplo, quebrando la regla de la buena convivencia o de la buena práctica en la sociedad. O, por ejemplo, él puede tener un desentendimiento con ella. Voy a hacer algo que le voy a perjudicar, pero ella no va a saber nada, ¿no? Entonces, son estas cosas. La única cosa que les voy a decir, mis queridos médicos, no sean mezquinos de sus conocimientos, compartillen, discutan entre ustedes. Eso hace ser un gran profesional, gente. Muchas veces hay alguien que sabe más, ayudarlo, compartirlo, este experimento, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Y esto, la bioética, cosa que ya estuvimos repitiendo, son estudios sistemáticos de la conducta humana en el ámbito de la ciencia de la vida y de la salud, a ser analizada a la luz de los valores y los principios morales. También se relaciona con el medio ambiente y el trato debido a los animales. Saliendo ya un poquitito en el campo de la medicina, pero no estamos lejos. En el medio ambiente arrojamos lixo, arrojamos cosas tóxicas, como dice que el medio ambiente puede desenvolver algo impactante para nosotros mismos, los animales que se tiran, animales que como dice que están heridos, le tiran acá en mi país, por ejemplo, se hace o yoga por ahí, no tiene ese respeto hacia los animales. Hoy en día también hay una sociedad protectora de los animales, que si alguien le maltrata, eso también es un delito hoy en día, ¿verdad? Todos los seres vivos tenemos el respeto y la dignidad, por ejemplo. Esto también se refiere el respeto del ser humano a sus derechos inalienables, a su bien verdadero e integral, a la dignidad de la persona por sobre todas las cosas, ¿verdad? Todos seres vivos tenemos este mismo derecho, ¿verdad? Vamos a ir pasando esta parte que ya fui repitiendo y repitiendo, ¿verdad? Aquí, en el punto clave, en la ética médica, no es otra cosa como preguntarse, médico o enfermera frente a un enfermo, ¿estoy haciendo con él
lo que me gustaría que se hagan conmigo de ser yo el paciente. Ahí es la pregunta. Si yo, médico, estoy haciendo bien mi trabajo a un paciente, el médico de repente dice, ¿será que estoy aplicando bien como me gustaría que hicieran conmigo cuando el médico se ve en el papel de enfermo? Entonces, el médico siempre actúa en el bien, porque cuando él sienta el otro lado del papel, le gustaría lo que él haya hecho bien con su paciente, que se haga con él también y con sus allegados, ¿verdad? Entonces, actuar siempre en el bien de la sociedad y de los pacientes, ¿verdad? Esta pregunta dice que se puede distinguir al médico robot o del médico de persona a persona. Vamos a suponer, ahí llegó nuestro último médico. Vamos a suponer él como médico, me voy a consultar con él. Buen día, buen día. ¿Qué que hacer una cosa sin otra cosa? Toma eso. No queremos gente hoy en día médico robot. El paciente, así como yo la llevo ahí, me gusta que mi médico me examine, me toque, me ausculte mi pulmón o mi corazón. En la época de la pandemia, por ejemplo, hubo mucho médico robot, justamente por el aislamiento mismo que no se podía aproximar, ¿verdad? Pero parece que la pandemia vino a quedar, hay todavía brotes de COVID, ahora vino dengue, otra compañera más, ¿eh? Bien, entonces, no seamos médicos robot. El paciente le gusta ser examinado, el paciente le gusta, por más que aquí en el RAC, o como se dice RAC en Brasil, en esa clasificación de pacientes, nosotros decimos RAC. En el Brasil parece que tiene otro nombre. Sí, ¿cómo se llama? Triage, Pepe. En la triage, por ejemplo, vamos a suponer que el médico ya me refirió mi presión arterial, mi temperatura, mi peso, pero a mí me gusta que mi médica le vuelva a referir, ¿no? Parece ser esa confianza que nosotros le tenemos a nuestra médica, que es única. De repente nos vamos al médico ahí, ¿tú qué haces? ¿Qué estás sintiendo? Toma isso, faz isso, volta aqui, plástico, te tira um receituário, né? A gente não gosta disso, não. Então, gente, não seamos médico robot, seamos seres humanos más cálidos, ¿no? Ese relacionamiento, esa aproximación de relacionamiento médico y paciente, por ejemplo, tiene que ser algo formal, algo cálido, que te cree esa confianza, por ejemplo, ¿verdad? Aquí también hay un ser humano que definió al enfermo como un ser de carne y hueso, que sufre, que piensa, que sueña. Lo importante es saber aquello que el enfermo necesita, siente más allá de las medicaciones y los parámetros biológicos. Es cierto. En esta mi convivencia, yo ya he visto muchos pacientes que se van al hospital no solamente porque quiere estas medicaciones, quiere dialogar con el médico. 1 minuto, 5 minutos de atención. Doctor, usted sabe que está sintiendo eso, le relata lo que ella está sintiendo, lo que ella piensa. Muchas veces el doctor ni le va a indicar un medicamento ni un examen laboratorial, ya habló con su médico y yo me veía contenta a mi hogar, hablé con un médico. De repente mi médico me dio atención. Muchas veces estos pacientes no solamente tienen dolores corporales, esa comunicación es importante. Y hoy en día, con el mundo acelerado que vivimos, los compromisos, a veces solamente y actual, no, nuestro paciente va más allá de eso. Acaba não sendo a saúde sí, y sim a saúde mental. Exactamente, esa salud mental es importante, porque el factor psicológico o psicológico, como ustedes dicen, alguna cosa me sale, ¿no? Es importante cuidar, es importante velar
por el bienestar completo de nuestro paciente. Porque yo no solamente voy a querer un comprimido azul vermelho, como dicen, ¿verdad? No, quiero la atención de mi médica, ¿verdad? A veces, hablar 2-3 minutos con tu paciente alivia, parece que aquel peso, aquel dolor desapareció porque su médico le escuchó. Y a veces no hay tiempo porque hay muchos pacientes, porque mi médica está de plantón hoy aquí, de aquí a poco tiene aula en la facultad, de aquí a poco le llaman allá y a veces no le da ese tiempo. Entonces muchas veces el paciente se siente peor de lo que está, ¿verdad? Por eso también los psicoanalistas, los psicólogos hoy en día, ciertas patologías acompañan porque el bienestar completo de nuestro paciente es importante. Aquí, a partir de todas estas necesidades, gente, nacen estos principios bioéticos cuando en aquel tiempo remoto donde se atropelló todos los derechos del ser humano, nació la autonomía, la maleficencia, la beneficencia y la justicia, por ejemplo. La autonomía de la persona, soy yo lo que le voy a autorizar a mi médico que me haga un corte aquí, una corte aquí, que no tiene que haber maleficencia. El médico me tiene que informar a mí si me hace ese corte, qué es lo que me puede suceder. No me puede hacer nada, señora. Me tiene que informar sobre el riesgo y tiene que haber beneficio en ese procedimiento para la paciente o el paciente y justicia por sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque en tiempo atrás, gente, no sé si quieren tener a las 9 una pausita para café, pañero, agua, aire, dime. En Paraguay, ¿cuáles serían las consecuencias para un médico que violó con todos estos principios? Generalmente, hoy en día, el círculo médico paraguayo ya hay sanciones más severas. Te pueden casar tu registro profesional, te pueden sacar, no poder más sobre hipótesis alguno ejercer tu profesión. Hay mala praxis, claro, que tiene que haber todo un procedimiento de investigación. Como les dije, hay abogados que se especializaron en el ramo de la medicina para investigar si hubo tal omisión, por qué no se hizo. Y el médico puede quedar, como en el Brasil, el CRM y el registro profesional, que no puede más ejercer. Esos días ahora me hacen recordar una, no sé, fue Manchech, como se dice, ¿verdad? Una odontóloga le recetó a su paciente 2 gramos de no sé qué cosa y tenía que ser 2 miligramos, creo que era cloro, no sé qué cosa. Y como yo siendo profesional a otro profesional, vamos a suponer que él es el químico regente, no le va a llamar a la doctora, hizo mismo la receta de tu paciente 2 gramos para 2 miligramos. ¿Qué pasó? La paciente en 2 dosis que tomó, vomitó. Después, el error. Miren bien, gente, las concentraciones de su farmacología, cómo van a recetar gramos para miligramos para gramos, es grande la diferencia. Le intoxicó y murió esta paciente. ¿Qué pasó con la odontóloga y la que manipuló? Perdieron su registro profesional. La odontóloga se equivocó y la que manipuló, ¿por qué no le avisó si estaba correcto lo que ella pidió? Está en el xadrez, ¿verdad? Pero por tener un curso superior parece que tuvo otra medida alternativa la odontóloga y la química farmacéutica. Foi erro de todos. Sim. É igual um exemplo, né? Sim. Muita gente não sabe. Um paciente que é renal crônico, Sim. mesmo, ele não pode com vitamina D. No puede. Muita gente não Esa sabe. sobrecarga renal. Para o rim. Sí. Así mismo, ¿verdad? Y también hay cierto tipo de
de pacientes que no solamente, bueno, un ejemplo, un IRC, un paciente renal crónico, por ejemplo, ¿verdad? Hay ciertos tipos de alimentos que se tienen que restringir, como por ejemplo el potasio. El potasio, ¿qué hace, gente? El Chile que le puede dar parada cardiorrespiratoria por la propia fisiopatología que nuestro paciente IRC está teniendo. Nosotros no podemos estar sobrecargando con potasio, que es lo que hace estas corrientes eléctricas, las transmisiones, por ejemplo. Mucho cuidado en los fármacos, una y otra vez. A veces en la correría yo pensé que puse tal cosa, pero receté tal cosa, por ejemplo, ¿verdad? A própria penicilina. Sí, la propia penicilina es el bendito test que hace que se le puede llevar un shock anafiláctico a tu paciente. Segundos, minutos, el paciente puede dar un paro cardiorrespiratorio. Eu tive com 7 anos de idade. Escândalo nacional, me conta. Eu estava com garganta doendo, minha mãe me levou no farmacêutico. Aí o Paulinho foi e me deu a Bezetacil. Ai, meu pai. Aí eu chorei, minha mãe falou que eu chorei, cheguei na porta, caí. Fiquei quase 2 anos cega. Meu Deus do céu. E depois? Fiquei internada. Aí depois a vista voltou e tudo, mas Sim, eles falam que foi um milagre, né? foi um milagre mesmo, né? Porque yo sepa, según los relatos de la penicilina, casi no tienen sobrevivido. Eu sou alérgica. Sí, alérgica, ¿verdad? Entonces también hoy en día esos cuidados de la hipersensibilidad de los pacientes es importantísimo antes de iniciar cualquier medicación, porque hay seres humanos que son hiperalérgicos, hipersensibles, tanto para el contacto, para las inyecciones, inhalaciones, alimentos y demás. Mucho cuidado. A veces miligramos le puede comprometer la vida de nuestro paciente, ¿no? Tem pessoas que são alérgicas a AS infantil. Sí. No hospital eu já vi. Eu também sou A ese infantil eu nunca vi. A gente chegou, o médico prescreveu uma AS infantil. Aí o paciente, nós temos uma AS infantil. Aí o pessoal começou a tocar a campainha, voltamos correndo, chegamos lá, a cara estava desse tamanho, todo inchado. A AS infantil. Entonces, quiere decir que en el Paraguay, por ejemplo, un médico que tiene un superior no tiene otro tipo de medida cautelar, pero no se queda preso. Se va preso, pero después se estudia su medida cautelar, ¿verdad? Por poseer. En el Brasil yo sé que tiene más beneficios los que tienen cursos superiores, ¿no? En beneficio no tanto, no puede quedarse como preso común. Sí. Entonces, Vocês viram o caso daquele anestesista? Você viu o caso do anestesista que estava violentando as pacientes? O anestesista, ele entrava na sala, quando era mulher, ele fazia sexo oral nas mulheres. yo me acuerdo que fue eso fantástico, parece que dijo, imagínate, ¿quién estaba filmando o fue denuncia de paciente? La verdad, tu compañera sabía de todo y además no era poca para eso. Ele abria a boca das mulheres, tirava o pênis, colocava na boca das mulheres e sedava. ¿Cuánto poder ser un demente tarado entonces? Aí as enfermeiras foram filmar, fizeram vídeo, porque ele estava aguentando mais, porque já fazia tempo que ele fazia aquilo, fazia outras coisas também. E aí foi divulgar o vídeo. Ele foi preso, aí foi julgado, foi caçado o CRM deles. Acabou com a vida profissional. E a justiça no Brasil é complicada. Ele ainda ganhou ainda pela questão do pessoal ter filmado. Filmou sem autorização Não dele. pode. Ele filmou. Exactamente. Não pode. Y ahí también, a veces la justicia te juega mal, ¿verdad? Esa Porque él persona puede está procesar certa, está filmado quién él, autorizó está filmarlo filmado, sin mi consentimiento, está ¿no? filmado. Y la exposición del paciente y el abuso que él estaba practicando, ¿cómo se queda, no? Mas foi o que aconteceu. Inverteu a causa foi invertida. Por quê? Porque houve violação de privacidade da parte dele e do paciente. Sim. Então a causa foi invertida. A causa não foi ganha porque houve inversão de causa. Qué desgracia. A veces la justicia te juega mal. Gente, pausita. Sí. Gabriel, stop. Para café, agua
Gente, si hay problemas de comunicación, si hay algo que no entienden, pare, stop y que vamos a repetir otra vez.